Un fuerte y gran abrazo para todos. Una vez más en este día le damos gracias a nuestro Padre Eterno por permitirnos este gran privilegio. Este privilegio de reunirnos y de poder contactarnos a través de este medio para poder aprender, disectar un poco acerca de la palabra de nuestro Dios y lo que Él quiere decirnos en este tiempo. Así que damos gracias a nuestro Padre, a Él siempre sea la gloria y para nosotros sea su bendición. Gracias a todos ustedes, gracias por los que ya han iniciado a conectarse, gracias también por todos aquellos que van a ver este video una vez que quede allí grabado en las redes. Así que para todos, un fuerte y gran abrazo. Muchísimas gracias por su consecuencia. Les recuerdo, los días miércoles, esto es para que corran la voz, por la plataforma de Instagram a las 7:30 de la noche. Los días domingos, por Facebook, a las 11:30 de la mañana, hora Venezuela. Gracias por todas las personas que internacionalmente se conectan. Vamos a explicar en detalle que hay una aplicación para cuando el video esté en YouTube, ustedes puedan darle a esa aplicación para que el mensaje en español vengan sus subtítulos en inglés para todas esas personas que me han escrito del exterior. Muchísimas gracias, un fuerte y gran abrazo. Y hoy vamos a iniciar, disculpen la hora, hoy vamos a iniciar con un tema interesante, es un tema sencillo, pero que viene de alguna manera alineado a todo esto que hemos venido hablando en los últimos temas. Hemos venido hablando en los últimos temas como hoy es día de buenas nuevas, hablamos, prepara tu corazón para lo que viene, prepara tu corazón para lo que viene. Esto ya son temas que están grabados tanto en la plataforma de Instagram como en Facebook, pero al mismo tiempo lo puede ver en nuestro canal de YouTube, ATT José María y Elohim Internacional. Así que hoy vamos a tener un tema, repito, sencillo, pero que va a darle continuidad a todos estos temas que hemos venido hablando y que por supuesto vamos a tratar de ser hoy muy didácticos, con mucho detalle. Vamos a tocar algunos textos bíblicos que ustedes tengan allí, papel y lápiz para que los anote, para que después usted corrobore que lo que estamos diciendo es total y completamente escritural. Bien, empecemos. El tema de hoy lo vamos a llamar el fruto de tus pensamientos. El fruto de tus pensamientos. Fíjate que la palabra es singular, el fruto, pero tus pensamientos es plural. ¿Dónde basamos este tema? En Jeremías capítulo 6, versículos 16 al 19. Ahora mismo vamos a detallarlo. En el capítulo 23 del libro de Proverbios, versículo 7, voy a estar atento con la hora, capítulo 23, versículo 7 dice que así como es el hombre en sus pensamientos, así es él. Así como es el hombre en sus pensamientos, así es él. En otras palabras, nos está diciendo que el hombre, el ser humano, su actuación, su proceder, su conducta es resultado, es producto, es fruto de sus pensamientos. Es fruto de sus pensamientos, tal cual lo dice la Escritura. Como es el hombre en sus pensamientos, así es él. Bien, voy a desglosar un poco el capítulo 6 de Jeremías, versículo 16 al 19. Voy a dar esto como una introducción para luego desglosar lo que queremos decir el día de hoy. Allí dice, comienza el versículo 16 del capítulo 6 de Jeremías diciendo: deténganse en los caminos, deténganse. En otras palabras, hagan un stop, deténganse, hagan un alto, deténganse. Es decir,
Es como que si Dios le estuviera advirtiendo a las personas que están yendo demasiado rápido, como la vida es muy vertiginosa. Y este hombre, para ese entonces, Jeremías, advirtiéndole al pueblo, le está diciendo, oye, deténganse. Están corriendo, están yendo muy rápido. Hay que hacer un stop en la vida, hay que hacer un alto, especialmente cuando hay circunstancias que vencer. La vida acelerada trae sus consecuencias. Algo así más o menos es lo que él le está aprendiendo. Hagan un alto. Y número 2, miren, observen lo que está pasando por los caminos. Observen. Yo siempre recomiendo a las personas, mira, vete al centro de Caracas, por decir algo, al centro de Caracas, a la Plaza Venezuela, a Chacaíto, a cualquiera de esos sitios. Y ponte en un lugar estratégico y comienza a mirar a la gente. La gente anda angustiada, desesperada, atropellándose unos con otros, empujándose unos con otros. Y en este tiempo es una voz que hace 4000 años la dijo Jeremías y hoy está totalmente actualizada. Deténganse, hagan un stop, párense, miren, observen, analicen lo que está pasando, hagan un pequeño análisis de lo que está pasando. Y luego le dice, y pregunten por las sendas antiguas. Nadie quiere saber de lo antiguo, pero aquí la recomendación de la reserva profética de esa época es: deténganse, pregunten por las sendas antiguas. Y como número 4 dice, pregunten cuál es el buen camino. La palabra buen camino en el griego es la palabra eudomai, que quiere decir el camino de la prosperidad. En otras palabras le está diciendo, ustedes están yendo muy rápido, pero no están en el camino que los puede llevar o conducir a la prosperidad propiamente dicha, a la prosperidad que Dios quiere para ustedes. Deténganse, analicen, pregunten por las sendas antiguas y pregunten cuál es el buen camino. Y sigue diciendo, y anden en él. Fíjate, le dice, deténganse, observen, pregunten por las sendas antiguas, pregunten cuál es el buen camino y procuren andar en él. ¿Para qué? Continúa diciendo el texto, para que hallen descanso para sus almas, para que encuentren el descanso para sus almas. La respuesta del pueblo fue, no andaremos. En otras palabras, no quiero andar, no me interesa, no me quiero detener, no quiero observar, yo quiero llevar mi vida como sea. Yo no quiero preguntar por sendas antiguas, por eso menos. No me interesa el buen camino, no quiero andar en él. Ellos dijeron, no andaremos. Esa fue su respuesta. El versículo 17 de esa misma lectura dice que los atalayas de Dios en ese entonces le dijeron, sigue diciendo Jeremías, los atalayas de nuestro Padre le dijeron, por favor, escuchen el sonido de la trompeta. Hay una trompeta profética que está sonando. Hay una trompeta que está hablando, que nos está advirtiendo algo. Por favor, escuchen el sonido de la trompeta. La respuesta del pueblo fue, no escucharemos. No queremos escuchar. Es decir, no queremos andar por ese camino que tú nos estás mostrando. No queremos andar por él. Tampoco queremos escuchar lo que los atalayas nos están diciendo. No queremos escuchar el sonido de la trompeta. Es decir, un pueblo que se volvió rebelde a lo que Dios estaba diciendo en ese entonces. Traemos a colación todo esto para este entonces, para ver qué sucede. Dice el versículo 19 de ese mismo texto, que Dios
cuando vio esta actitud del pueblo, por el mismo profeta Jeremías le dice, está bien, no quisieron oír mi palabra, no quisieron andar en mis principios, ustedes se apartaron, se volvieron rebeldes. Bueno, entonces yo les daré, oído, dice el libro de Jeremías, yo les daré el fruto de sus pensamientos. Yo les daré el fruto de sus pensamientos. Entonces, por supuesto, que la respuesta de Dios era, te voy a dar el fruto de tus pensamientos. Es decir, tú estás pensando no ir por el camino, muy bien, yo te voy a dar el fruto de eso. Estás pensando no alinearte a los principios que yo te estoy estableciendo, está bien, yo te voy a dar el fruto de tus pensamientos. Entonces, ahora traemos eso al día de hoy y nos preguntamos, ¿qué fruto podemos obtener hoy de nuestros pensamientos? ¿Qué fruto podemos obtener hoy de nuestros pensamientos? Porque Dios está diciendo que nos va a dar el fruto de nuestros pensamientos. Entonces, trayéndolo en colación, trayéndolo al punto claro de este tiempo, podemos decir, bueno, lo que Dios le estaba diciendo a ellos es que le iba a dar el fruto de sus pensamientos de una forma negativa, porque ellos estaban pensando negativo. Eso significa que si yo le digo, bueno, si yo ando en sus principios, si yo atiendo su llamado, como se dice allí, Él le va a dar el fruto de sus pensamientos por no haberlo atendido, pero si yo lo traigo en sentido positivo, yo digo, si yo ando en su camino, si yo atiendo su llamado, si yo practico sus principios, entonces Él me va a dar el fruto de mis pensamientos. Por lo tanto, el fruto de mis pensamientos o de nuestros pensamientos pueden ser positivos o negativos. Pero si yo ando en ese camino que ellos no quisieron andar, oye, si yo escucho a los profetas que ellos no quisieron escuchar, el fruto para mí va a ser positivo. ¿Por qué? Porque voy a recibir el fruto de mis pensamientos y mis pensamientos están alineados a ese plan y a ese propósito de Dios. Si tus pensamientos están alineados a ese plan y a ese propósito de Dios, entonces estaríamos alineados a eso como tal. ¿Ok? Bien. Entonces, hagamos lo siguiente. El fruto de tus pensamientos. Bien. ¿Cuál fruto, pastor, me puede usted enseñar el día de hoy? Yo te puedo hablar de algunos totalmente escriturales. Pero usted los analiza, usted los recibe y entonces continuamos porque hay muchos frutos, pero todo va a depender de tus pensamientos. Entonces fíjate, lo primero, recuerda el tema, el fruto de tus pensamientos. Lo primero que hay que saber, lo primero que debemos saber es que, disculpen un segundito, el fruto, el olor del perfume de este que está aquí. Entonces fíjense, lo primero que hay que saber es que todo hombre, es decir, la humanidad como tal, debe saber, debe entender, debe comprender que el actuar de ellos, su comportamiento, va siempre a depender, oído, de la estructura pensante predominante en esa persona. Repito, la humanidad, el ser humano, vamos a individualizarlo y no generalizando. El hombre va a actuar de acuerdo a la estructura pensante, que
prevalezca, que predomine en él. Eso es lo primero que hay que saber. Si hay una estructura pensante no consona al propósito de Dios, por supuesto que su comportamiento nunca va a ser. Por eso nosotros siempre atacamos, lo digo, los predicadores por lo general atacan a las personas y resulta que ellos van a actuar de acuerdo a su estructura pensante, ellos no van a actuar de otra forma. Entonces lo primero que todos debemos saber, unos para ayudar y otros para entrar en ese carril, es que yo voy a actuar de acuerdo a mi estructura pensante predominante en mí. Eso es lo primero que hay que saber. Ese es el primer fruto que va a dar mis pensamientos. ¿Ok? Según lo que establece Proverbios 23:7, que nos dice que el hombre, de acuerdo a sus pensamientos, así es él. Lo segundo, es que si el hombre cambia su manera de pensar, él va a cambiar y va a cambiar por ende su destino, es decir, su manera de vivir, como él se está conduciendo. Porque hoy somos producto de nuestros pensamientos y de nuestra actitud del día de ayer. Y mañana seremos producto o un resultado de lo que nosotros hablemos, pensemos y hagamos el día de hoy. Entonces, nuestra estructura pensante predominante tiene un papel fundamental. Por eso, en el capítulo 12 del libro de Romanos, según la versión Dios habla hoy, nos dice, cambia tu manera de pensar y cambiará tu manera de vivir. Eso es lo segundo. Teniendo esto en cuenta, estos dos pilares fundamentales: uno, saber que vamos a actuar de acuerdo a nuestra estructura pensante predominante. Dos, si logramos hacer un cambio, también va a cambiar nuestra actitud y por ende va a cambiar nuestra vida, nuestro destino. Entonces vamos a una tercera, que es revertir los pensamientos negativos. Es decir, cuando tú reviertes tus pensamientos negativos, cambias esa manera de pensar. Recuerda que a veces nosotros hablamos lo que oímos y repetimos muchísimas cosas. Y a nosotros se nos enseñó mucho a repetir, pero no se nos enseñó a pensar. Repite, declara, confiesa. Y entonces salíamos de una congregación con no digas eso, hazlo así. Pero ok, yo puedo no decir una cosa, pero mi mente está pensando en otra. Y yo debo alinear pensamiento, palabra, emociones, acciones. Por una sola cosa no va a suceder, pero la raíz es el pensamiento, señores. Por eso es que el Señor nos dará el fruto de nuestros pensamientos. Fíjate que nos está diciendo el fruto de nuestros pensamientos. Eso es lo que Dios nos va a dar. Ok, entonces si yo revierto los pensamientos negativos, si logro revertirlo, yo me permito tener la capacidad de destruir, de derrumbar fortalezas creadas por los pensamientos. Porque ya lo estudiamos en mensajes anteriores. El pensamiento se forma a través de una información. Un pensamiento, fíjate que dice el fruto de tus pensamientos, no dice el fruto de tu pensamiento como en singular, lo dice el fruto de tus pensamientos. ¿Por qué? Porque es pensamiento hoy, pensamiento mañana, se va creando eslabón tras eslabón hasta crear una cadena de pensamientos que vienen luego las ideas, vienen los razonamientos, vienen las concepciones. Después de las concepciones vienen los argumentos, de los argumentos vienen la altivez, y luego de la altivez se forma la fortaleza. Entonces, cuando yo revierto estos pensamientos, automáticamente tengo la capacidad de derrumbar las fortalezas creadas por los pensamientos, pero estoy revirtiendo, estoy yendo a la raíz. No derrumbo
confesando, una confesión que no tiene una génesis, sino que fue que alguien me dijo, no chico, comienza a confesar, comienza a declarar, para que tú veas que todo va a cambiar. No comiences a hablar como estás hablando, sino, no, hay que trabajar, eso está bien, ojo, eso está bien, pero eso viene aunado, eso es secundario, porque lo primario es cambiar el pensamiento de la persona. Es decir, decirle a la persona, mira, si tu pensamiento está acorde con lo que tú estás hablando, amigo, no tienes solución. Tienes que revertir en primer lugar el pensamiento, porque tu pensamiento es lo que va a hacer que tú puedas hablar de una forma distinta. Ajá. Interesante, porque todo comienza aquí, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Nada llega al corazón, al centro de la vida, si primero no se piensa. Nada se piensa si primero no se oye. Y tú puedes oír voces externas e internas. Número 4. El otro fruto que podemos obtener es llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Fíjate lo que dice. Llevar cautivo todo. No es un pensamiento. Todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Si eso es un fruto en mí, entonces yo tengo el 70% de la batalla ganada. De la batalla de los pensamientos, de la batalla de las acciones, la situación que se está viviendo actualmente. Dios mío, ¿qué vamos a hacer? Esto se lo está llevando el diablo. Dios mío, ¿qué vamos a hacer en el mundo, especialmente en Venezuela? Pero vamos a revertir nuestros pensamientos y eso nos permitirá derrumbar fortaleza. Vamos a llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo y estaremos dando fruto de nuestros pensamientos. Dios dice, te daré el fruto de tus pensamientos. Te daré el fruto de tus pensamientos. Como número 5, hallar descanso para nuestras almas. Y aquí voy a detenerme un poco. ¿Qué significa eso de hallar descanso para nuestras almas? En un sentido tradicional, se pensaba que hallar descanso para nuestras almas es cuando la persona fallece. No, su alma descansará en paz y todo lo llevamos allá, ¿no? Porque lastimosamente la teología tradicional todo lo enfatizó más allá del sol, infierno, demonios, espíritus malignos, y un pensamiento era un espíritu, y así sucesivamente, mientras que nosotros tenemos una estructura, somos espíritu, somos alma, somos cuerpo, habitamos en un cuerpo. Entonces cuando aquí dice que vas a hallar descanso para tu alma, el alma tiene 3 partes principales, que son la mente, que a su vez se divide en mente consciente, subconsciente e inconsciente, y tiene la parte de las emociones, y tiene la voluntad. Esas son las 3 partes principales del alma, de la psique. Entonces, cuando dice que me va a dar descanso para mi alma, nos está diciendo, te voy a dar descanso en tu mente, es decir, en tus pensamientos. Este es otro fruto. Vas a tener un equilibrio emocional, porque voy a darte descanso en tus emociones. Vas a tener un equilibrio emocional, una estabilidad emocional, vas a tenerla. Y luego dice que tu voluntad entonces estará bien direccionada. Fíjate bien, descanso en mi mente, consciente, inconsciente y subconsciente, equilibrio en mis emociones, y una conducción correcta de mi voluntad. ¿Lo ves? Ese es el descanso para tu alma, no el descanso de la vida eterna, porque todo lo llevamos al extremo. Es el descanso de tu alma. Aquí, tu alma está compuesta de muchísimas cosas y estas son las 3 básicas: mente, emociones y voluntad.
Por favor. Ok. Lo sexto, sí, que podemos hablar es tener la mente de Cristo. Eso es otro fruto de nuestros pensamientos. ¿Por qué tener la mente de Cristo? Les recomiendo leer Mateo 11, versículo 25 al 30 para la cuestión de eso, cuando Jesús dijo: vengan a mí los que están trabajados y cargados, que yo los haré descansar. Aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Entonces, si yo alineo este texto con lo que dijo Jeremías, encuentren el buen camino y anden en él, se estaba refiriendo proféticamente a Cristo, porque él dijo: yo soy el camino. Él es el buen camino. Él es el camino que nos puede conducir a la prosperidad, el camino que nos puede conducir a la vida, a la salud. Él es el camino. Ok, fíjense. Entonces, como número 6, tener la mente de Cristo. ¿Cómo es eso, pastor? La Escritura dice: ¿quién conoció? Primera de Corintios 2:16. ¿Quién conoció la mente de Dios? ¿Quién instruyó la mente de Dios? Y luego dice: pero nosotros tenemos la mente de Cristo. Eso está establecido allí. Ahora bien, si leemos el contexto, se está refiriendo al hombre espiritual, al hombre neumáticos en el griego, el hombre espiritual. Esos hombres espirituales son los que tienen la mente de Cristo. Y aquí quiero hacer un pequeño para entender algo bien importante. En Isaías capítulo 55, versículos 8 y 9, establece el profeta por mensaje de Dios en él: porque mis pensamientos no son tus pensamientos, ni mis caminos tus caminos. Así como son más altos los cielos de la tierra, así son mis caminos más altos que tus caminos, y mis pensamientos más altos que tus pensamientos. Entonces, nosotros agarramos esos dos textos, 8 y 9, y se lo aplicamos a la iglesia, se lo aplicamos, entre comillas, al cuerpo de Cristo, diciéndole que tus pensamientos no son mis pensamientos, no son los pensamientos de Dios, tus pensamientos. Y le estamos diciendo a la iglesia que ellos no tienen los pensamientos de Dios. Le estamos diciendo al cuerpo de Cristo que ellos no tienen los pensamientos de Dios. Pero cuando leemos el contexto, es decir, nos vamos al versículo 6 y 7, está claro a quién va dirigido ese versículo 8 y 9. No está dirigido a la iglesia, no está dirigido al hombre espiritual. ¿Por qué? Porque allí dice: deje el hombre inicuo sus pensamientos y sus perversidades, déjenlo. Y luego le dice: porque tus pensamientos, ¿a quién se estaba refiriendo? Al hombre inicuo. Pero entonces ese texto, por años, yo creo que todavía oigo a predicadores decir eso, se lo están aplicando a la iglesia. Eso no es para la iglesia, eso es para el hombre inicuo. Y después decimos que fuimos limpios por la sangre de Cristo. Es una contradicción teológica en las predicaciones. Y resulta que el pueblo no se da cuenta. Entonces tenemos nosotros que los que tenemos un poquito más de cuidado con lo que decimos, a tener que corregir eso. Y por supuesto, como ya es un daño en la mente de la persona, es casi irreversible, a menos que esa persona logre entender que Dios quiere darle el fruto de sus pensamientos. Entonces, si mis pensamientos no están acordes con lo que Dios quiere, sino como pasó con el pueblo en el tiempo de Jeremías, por lo tanto, el fruto que voy a obtener es un fruto negativo. No es el fruto que realmente la palabra predestinada para mí en este tiempo quiere darme. ¿Lo ven? Entonces, déjame decirte que si tú tienes la mente de Cristo, entonces los pensamientos de Dios están en tu mente. Si tú tienes la mente de Cristo,
tú caminas por los caminos, el camino que Cristo marcó. Sencillo. Otra cosa bien interesante. Si yo tengo la mente de Cristo, pienso como Cristo, camino como Cristo, indudablemente que mi actuar será semejante al de Cristo. Sí, claro, pastor, yo soy cristiano. Bueno, yo también te quiero aclarar algo ahí rapidito. El nombre de cristiano no fue Dios quien se lo dio a la iglesia. Ay, bendito. Fue el pueblo, fue la gente, fue el vulgo que le dijo a los que seguían a Cristo, a los que predicaban a Cristo en aquella época, le dieron por primera vez el nombre de cristiano. Fueron ellos, es la gente de afuera. Ah, no, ellos son cristianos. ¿Pero por qué son cristianos? Porque ellos siguen a Cristo. Entonces nosotros recibimos esa palabra como una doctrina y nos la metemos en la cabeza. Yo soy cristiano, yo soy cristiano, yo soy cristiano. Pero en la etimología de la palabra cristiano es seguidor de Cristo. Y déjeme decirle que yo no estoy siguiendo a Cristo. ¿Viste? Esto te sonó mal. Y yo no estoy siguiendo a Cristo. ¿Por qué? Porque ya lo encontré. ¿Hasta cuándo voy a seguirlo? Ya yo encontré a Cristo. Cristo vive en mí. Yo soy templo y morada de su Santo Espíritu. Por lo tanto, yo no lo estoy siguiendo. Yo estoy procurando vivir la vida de Cristo en mí. Es decir, estoy permitiendo que Cristo viva su vida en mí. Porque de lo contrario voy a andar siempre detrás de Cristo. Entonces, ¿cómo yo puedo andar detrás de Cristo y decir que soy templo de Cristo? Entonces, o no lo he alcanzado o no lo he entendido. Ok, pastor, ¿y cómo nos vamos a llamar adelante? Cristo, José Cristo, Pablo Cristo, Manuel Cristo. No sé cómo te irás a llamar. Pero bueno, no importa, sigue tú allí. Pero yo te estoy hablando de que vas a recibir el fruto, eso es lo que dice Dios, el fruto de tus pensamientos. Bien, como número 8, alcanzar la madurez en Cristo es otro fruto. Hay muchísimos, pero solamente voy a mencionar unos cuantos. Alcanzar la madurez en Cristo es un fruto. Hebreos 5:14 establece que la leche, el alimento no sólido, es para, o mejor dicho, el alimento sólido es para los que hemos alcanzado madurez. Es decir, si yo he alcanzado madurez de alguna u otra forma, yo he obtenido un fruto de mis pensamientos. Otro, la número 9, es tener los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Es tener ejercitados los sentidos en el discernimiento del bien y del mal. Es decir, eso es otro fruto. ¿Fruto de qué? Fruto de mis pensamientos. Pastor, yo nunca había escuchado que el pensamiento da fruto. Claro, porque a nosotros nos han hablado todo el tiempo del fruto del Espíritu Santo. Y eso está bien, por supuesto. Hay que tener el fruto del Espíritu Santo. Pero Jeremías proféticamente dice que Dios nos dará el fruto de nuestros pensamientos. Jeremías 6, para los que se conectaron tarde, versículos 16 al 19. Muy bien, me gusta. Entonces fíjense, sobre esta estructura introductoria que acabo de hacer, es una estructura introductoria hablándote que recibimos el fruto de nuestros pensamientos. Sobre esta base que hemos explicado, son los factores que yo digo, son factores que determinan una vida de victoria, no una vida de fracaso. Ojo, no significa que no tengamos fracaso.
no significa que emprendamos un negocio y el negocio no funcione. El negocio puede fracasar, pero el hecho de que yo tenga un emprendimiento y ese emprendimiento no significa que yo fracasé. Fracasó el emprendimiento, no el emprendedor. Porque si soy emprendedor, otra cosa surgirá en mi mente. Entonces las personas, cuando fracasan en algo, fracasan en sus estudios, fracasaste en una materia, a lo mejor raspaste un año, un semestre, pero no significa que tú estés raspado, porque tú eres el emprendedor. Ahora, si tú asumes eso, Dios te dará el fruto de tus pensamientos. Pero si tú asumes que lo que fracasó fue lo que emprendiste y no tú, entonces tú tendrás siempre una vida de victoria. Si analizas todos estos frutos, sencillo porque son miles los frutos, pero si tú analizas estos frutos de tus pensamientos que Dios puede darte como una base fundamental, entonces tú tienes ya los factores que van a determinar una vida de victoria. Eso no significa que no va a haber molestia, que no va a haber tristeza, que no va a haber enfermedad. No, van a haber eventos, pero tú eres victorioso sobre ellos, eres más que vencedor. Eso es lo que dice la Escritura. Y si yo tengo ese pensamiento en mi mente, obtendré un fruto como resultado de ese pensamiento. Ok. Otro fruto bien interesante, y de ahí voy a desglosar 4 cosas, es el fruto del entendimiento. Fíjate, ¿qué debemos entender? Entramos en la recta final del mensaje de hoy. Debemos entender, escucha bien esto, que somos predestinados para ser hechos conforme a la imagen del Hijo de Dios, de Jesucristo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Debemos entender que somos predestinados para eso. Eso lo dice el capítulo 8 de Romanos, versículo 29. Somos predestinados. A los que antes conoció, también los predestinó para ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Ahora la pregunta es, ¿por qué Dios neotestamentariamente me dice que que si me conoció antes, Él me predestinó para ser hecho conforme a la imagen de su Hijo? ¿Es que entonces yo no traía la imagen de Él? Una buena pregunta. Permiso, mientras usted analiza ahí la pregunta. Porque a nosotros se nos ha enseñado que fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios. Y eso es cierto. Pero no es verdad. ¿Cómo que no es verdad? Toda la vida, y ahorita los teólogos comienzan bueno, sí, que comiencen. Y me envíen mi pregunta, no hay problemas. Pero yo quiero decirle que cuando Dios dijo que hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza, pensó en ese futuro hombre que encarnaría su palabra, que fue Jesús. Ese fue el pensamiento que él tuvo. Y usted me va a decir, pero ¿cómo usted sabe eso? Bueno, por lo siguiente. Cuando él crea al hombre, la Escritura dice, lo creó a su imagen y semejanza. La palabra imagen es la palabra en el hebreo, selem, que quiere decir representante. Y Dios estaba diciendo, vamos a hacer un representante nuestro en la tierra. Y vamos a partir de la idea primaria que toda teología maneja, que fue Adán. Vamos a partir de esa idea. Yo aplaudo esa idea, muy buena. Pero no pensaron en algo. ¿Saben qué? En que si fue Adán, fue el Adán sin el conocimiento del bien y del mal. Fue el Adán sin el conocimiento del bien y del mal. Cuando Adán transgrede el mandamiento de Dios, tiene conocimiento del bien y del mal, que no lo tuvo cuando era imagen de Dios. Es decir, la imagen de Dios en Adán se distorsionó.
Claro, y ahí usted está pensando, eso no puede ser, no sé qué, bueno, no importa. Nos falta leer un poquito. Génesis capítulo 5, versículo 3, establece claramente que vivió Adán unos años, 100 y algo, y engendró un hombre, un hijo, a su semejanza. A su semejanza. A su semejanza. Y la semejanza de Adán era que tenía el conocimiento del bien y del mal. Y el que tiene la imagen de Dios, lo que Dios está creando hoy día es predestina a unos hombres, a los que antes conoció, para que sean hechos conforme a la imagen de su Hijo. ¿Por qué a la imagen de su Hijo? Pero no nos hemos preguntado eso. ¿Por qué a la imagen de su Hijo? Bueno, a la imagen de su Hijo, simple y llanamente porque se había tergiversado, pervertido la imagen de Dios en el hombre. Y el único que pudo tener la imagen de Dios plenamente en la tierra fue Él, fue Jesús. Entonces, cuando Él se convierte en Cristo, es decir, cuando resucita, Dios dice, ahora voy a aquellos hombres que yo predestiné, los voy a hacer conforme a la imagen de mi Hijo. Porque cuando yo hice al primero a la imagen mía, Él conoció el bien y el mal. Estos no es que van a dejar de conocer el bien y el mal, sino que va a predominar, van a tener una estructura pensante, no en el bien y en el mal, sino en la vida, en lo que produce vida, en lo que es justo. Por eso yo difiero cuando la gente dice, y lo dice el libro de los Salmos muchas veces, que Dios es bueno. Si Dios es bueno, tiene algo malo. Pero si Dios es justo, no tiene nada ni bueno ni malo, sino que aplica justicia. Espero que esto se haya entendido. Si no, mire, pregunte. Ok, entonces entender que nosotros fuimos predestinados para ser hechos conforme a la imagen de Él. Eso hay que entenderlo. Por eso el entendimiento es un fruto de nuestros pensamientos. ¿Qué estoy pensando? ¿Qué estoy entendiendo? Número 2, otra cosa bien interesante, debemos entender en este punto número 1 de esta segunda parte, que nosotros fuimos hechos para alabanza de su gloria. ¿Ves? Si a mí me cuesta alabar, si a mí me cuesta adorar, si a mí me cuesta orar, si para mí eso es una carga, entonces debo entender que no forma parte de mi predestinación, porque mi predestinación me hace que la adoración, la alabanza, fluya de mí. Y si yo entiendo esto, yo lo he dicho en varias oportunidades, levanta tu mano, adora al Señor, arrodíllate. Mira amigo, cuando el hombre es adorador no necesita que nadie le esté diciendo que levante su mano, él la levanta solo. Segundo, fuimos hechos también para ser hechos conforme sin manchas, irreprensibles delante de Él, y también para ser adoptados hijos suyos. Y aquí aclaro esto rapidito. La gente piensa que nosotros somos hijos adoptados desde el punto de vista jurídico, y la palabra en el griego no es que somos adoptados como que Dios nos adoptó. No, este es hijo tuyo. No, ese no es hijo mío, yo lo adopté, es hijo adoptivo. No, eso no es lo que dice la palabra en griego. El original griego dice que es que nosotros adoptamos la forma de hijo. Y si nosotros adoptamos la forma de hijo, estamos siendo hechos a su imagen y a su semejanza. ¿Viste cómo estoy revirtiendo tus pensamientos? Porque de aquí en adelante, si tú reviertes tus pensamientos, Dios te dará el fruto de tus pensamientos. Número 2, ¿qué otra cosa debo entender? Que fui predestinado con un propósito eterno. Es lo segundo, es otra cosa que debo entender. Estoy hablando del entendimiento, que es el fruto, pero estoy desglosando ese fruto del entendimiento. Entender que yo fui predestinado con un propósito eterno. El Salmo 139, versículo 16, si no me equivoco, dice o establece lo siguiente:
mi embrión vieron tus ojos. Y en un libro, fíjate lo que dice, en un libro estaban escritas todas las cosas que fueron luego formadas sin faltar una de ellas. En otras palabras, mi embrión vieron tus ojos. Dios nos predestinó, nos anotó nuestros nombres en un libro y anotó todas las cosas que Él quería que nosotros se formaran. Todas ellas fueron formándose paso a paso. En las que de repente no se formó es porque nuestros pensamientos contradijeron de alguna manera lo que Dios tenía ya previsto para nosotros. Porque allí dice, sin faltar una de ellas. No faltó. O no tiene por qué faltar. Luego dice en Isaías capítulo 26, versículo 12, Dios, tú nos darás paz, fíjate, tú nos darás paz, porque también hiciste en nosotros todas tus obras. Es decir, lo que Dios quiso hacer en nosotros lo hizo. Solo que Él nos da el fruto de nuestros pensamientos. Es decir, la responsabilidad que como hombres y mujeres tenemos es pensar los pensamientos de Dios para con nosotros. Él dice que tienes pensamiento de paz y no de mal. Yo no puedo estar pensando, ¿por qué Dios me hizo esto? Porque Dios no tiene pensamientos de mal para ti. Yo tengo que pensar el pensamiento de bien para mí. Entonces muchas veces lo mejor de Dios no es lo mejor que tú estás esperando, porque tu concepción es distinta a la concepción de Dios. Por eso hay que entender cuál es la providencia divina, sujetarse y someterse a esa providencia, sujetarse y someterse a su soberanía, para poder de alguna manera entender lo que Él quiere hacer con nosotros. Bien. En el capítulo 2, versículos 10 de Efesios dice que somos hechura suya. Esto no es un juego. Esto es una concordancia de palabras de Génesis a Apocalipsis para poder tener los pensamientos de Dios, para que a su vez Dios nos dé el fruto de nuestros pensamientos. Porque el fruto de su pensamiento, de los pensamientos de Él, ya está dado. Pero si yo no logro adquirir pensamiento de Él, sino que digo, es que los pensamientos míos no son los pensamientos de Dios, ya la tiraste por Él. Te consideras un hombre inicuo, te consideras un hombre impío. Pero yo no me considero un hombre ni inicuo ni impío. Yo fui limpio por la sangre de Cristo o de Jesús. Así que por eso yo no hablo de pecado, yo no hablo de condenación, yo no hablo de nada de esas cosas, porque estaría tergiversando lo que ya Él hizo en la cruz del Calvario. Ay, bendito. Creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Él preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Él las preparó de antemano. Él no está preparando nada ahorita. Él lo que está con los conocidos y los predestinados es ajustando que ellos, cada día que vaya pasando, como yo no vivo en eternidad, cada día que yo voy pasando, tengo que ir entendiendo lo que Dios tiene para mí mañana. Y por eso mañana Él me dará el fruto de mis pensamientos de hoy. Entonces así que comienza a pensar, pero a pensar bien. Ok, como número 3, entender que Dios nos dio todas las cosas para que las disfrutemos. Todas las cosas para que las disfrutemos. En Eclesiastés capítulo 5, versículo 18 al 20, puede leer esto, no me da chance ahorita de leérselo. En Primera de Timoteo capítulo 6, versículos 17 y 18 dice que Dios nos dio todas las cosas
abundantemente para que las disfrutemos. Nos las dio. Y nosotros nos las pasamos con las manos extendidas. Dame, 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 dame. Y Dios dice, ya yo te las di. Lo que pasa es que tu pensamiento no está alineado al pensamiento que ya te la di. Cuando tu pensamiento se alinea que ya te las di, entonces vas a recibir el fruto de ese pensamiento. O sea, se va a manifestar ese fruto. Como número 4, hay que entender que Él nos dio, oído con esto, que Él nos dio las buenas nuevas, es decir, el Evangelio, para restaurar y reconciliar, no para condenar. No para pararme en un púlpito y comenzar a mandar a la gente que le dije la semana pasada que eran redimidos, que la sangre de Cristo los había limpiado. El domingo que viene, porque se me atravesó algo en la mente, porque vi un comportamiento inadecuado, ya los mando para el infierno y los condeno. Pero si el domingo pasado le dijiste que eran salvos, ahora este domingo son condenados. Es decir, comenzamos a predicar mensajes no acorde con lo que Dios dice, sino como es nuestro sentimiento y como nos sentimos nosotros mal por un comportamiento X de algún miembro de nuestra feligresía. Entonces nuestros mensajes se adecúan a lo que hizo alguien y no lo que Dios hizo. Cuando vamos a entender que Dios todo lo hizo porque con amor incondicional. Entonces Dios dice su palabra, segunda de Corintios capítulo 5, versículo 18 y siguientes, nos dice que Él nos entregó el ministerio y la palabra de reconciliación. Nos entregó el ministerio de la reconciliación y la palabra de reconciliación, no de recondenación. Parece que entendimos mal. Y nos la pasamos condenando al mundo, condenando a la gente, cuando Dios nos entregó un mensaje de reconciliación. Bien, mis amados, la hora ha ido transcurriendo y debo concluir, pero te voy a recordar rapidito lo que te dije. Te hablé en la primera parte del mensaje del fruto, lo que Dios quiere darnos, fruto de nuestros pensamientos. Dios te dará el fruto de tus pensamientos. El mensaje lo hemos llamado el fruto de tus pensamientos. Entonces hemos visto varios frutos. ¿Cuál? El primer fruto que debemos entender es que no somos más ni menos de lo que pensamos. Otros que debemos cambiar nuestra manera de pensar, cambiará nuestro conducir, nuestro andar y por ende cambiará nuestras vidas. Otra cosa que debemos entender rápidamente es revertir los pensamientos negativos, porque eso nos da la capacidad de destruir fortalezas. Otra cosa, otro fruto, llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Hallar descanso para nuestras almas. Almas, no almas en el más allá, sino almas en la mente, en la voluntad, en el sentimiento, en la emoción. Otra cosa bien interesante es tener la mente de Cristo. Si yo tengo la mente de Cristo, tengo los pensamientos de Dios en mi mente. ¿Ok? Alcanzar la madurez en el Señor es otro fruto. Tener los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal, otro fruto. Y sobre esa base, decíamos, hay otro fruto muy interesante, que es el entendimiento. ¿Qué debemos entender? Que somos predestinados para ser hechos conforme a su imagen. Que hemos traído es la imagen de Adán. ¿Cómo lo dice usted, pastor? ¿Cómo que yo no he traído la imagen de Dios? No, no la has traído, chico. Lo dice la Escritura. Tú has traído es la imagen de Adán. Génesis capítulo 5, versículo 3. Esto es Escritura. Esto no es que a alguien se le ocurrió decirlo. Eso está en las Escrituras. Entonces ahora Dios nos predestina para llevar su imagen, la imagen de su Hijo. Eso hay que entenderlo. Hay que entender que fuimos predestinados con un propósito eterno.
Hay que entender que Dios nos dio todas las cosas para que las disfrutemos. Hay que entender que Dios nos entregó las buenas nuevas del Evangelio, nos entregó el ministerio de la reconciliación, la palabra de la reconciliación, no una palabra de condenación. Yo no puedo vivir todos los domingos o un domingo diciéndole a la iglesia que son tremendos, que son, no sé, espirituales, santos y sin mancha, y el domingo que viene los sigo condenando, que si no hacen esto se van para el infierno. Yo no puedo vivir en esa dicotomía. O tenemos un mensaje. ¿Por qué? Porque Dios te va a dar el fruto de tus pensamientos, es decir, de tu manera de actuar, porque tú actúas según el pensamiento predominante que haya en ti. ¿Sí? Concluyo. El secreto, termino con esta recomendación apostólica. El secreto para que estos frutos sean manifestados en ti es cambiar la estructura pensante y enfocar tu pensamiento al propósito eterno de Dios. Voy a repetirlo. El secreto para tener frutos de pensamientos acorde con lo que Dios quiere para con nosotros es cambiar nuestra estructura pensante y enfocarnos al propósito eterno de Dios para con nosotros. Cambio esa estructura pensante, me enfoco en el propósito que Dios tiene para conmigo, y entonces yo comenzaré a recibir o a manifestarse en mí el fruto de mis pensamientos. Si tienes que volver a oír este video, bueno, véalo de nuevo, anota los textos bíblicos, revísalo, estoy a la orden para contestar cualquier pregunta. Yo te declaro muy bendecido, declaro que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, está contigo, con tu familia. Declaro que eres más que vencedor. Recuerda, es creer, confiar y esperar, sin dejar de actuar en lo que crees, en lo que confías y en lo que esperas. Recuerda que hay profetas en Venezuela. Hay una reserva profética en Venezuela, que hay un consenso que Dios está creando a través de ellos para ejecutar eventos que traerán cambios estructurales en nuestro país y en el mundo. Recuerda que siempre, como ministros del Señor, debemos andar según el código de honor que Dios nos ha entregado, andar en la verdad, andar en justicia y andar en rectitud de corazón. Andando de esta manera, seguro que el resultado del fruto de este mensaje de hoy estará en tu vida. Recuerda que Dios te dará el fruto de tus pensamientos. Un fuerte abrazo. Nos vemos el miércoles 7:30 de la noche. Bendecidos todos. Gloria sea a nuestro Dios y bendición sea para todos nosotros.